Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto capítulo de Somos AMD Podcast. Muchas gracias también por vernos en todos los otros capítulos y en esta ocasión estamos con María Loreto González, abogada encargada de Oficina del Respeto del Comité Olímpico de Chile. Pero antes de entrar en tu abogacía, sabemos que eres una judoka del alma. Sí. Cuéntanos un poco tu carrera deportiva. Tengo entendido que fuiste cinturón negro. Sí, sí. A ver, a ver. Hiciste el trabajo Por supuesto, aquí previo. siempre Me hacemos encanta, me todo el encanta. trabajo en AMD. Bueno, bienvenida primero. No, gracias a todos los que nos ven. Sí, yo soy judoka, vengo de una familia judoka donde mis papás fueron seleccionados nacionales, deportistas de alto rendimiento. Mis hermanos, somos 6 hermanos, los 6 practicamos judo, mis sobrinos practican judo, mi familia tiene una academia de judo en la comuna de Ñuñoa, o sea, nosotros estamos 100% metidos en el deporte. Yo soy judoka, pero ya hace un par de años no practico. Pero un judoka se lleva en el alma y siempre, o sea, uno se muere siendo judoka, así como el karateca, así como el rugbyista, etcétera. ¿Qué es lo que echas más de menos de tu faceta deportiva? Poder entrenar un entrenamiento completo sin desmayarme, porque yo creo que ahora iría a un entrenamiento y me desmayaría, porque el judo es muy anaeróbico, entonces es un deporte que si no lo practicáis, morí en el intento. Yo creo que echo mucho de menos eso de sentir mi cuerpo al límite, y seguir entrenando y seguir dándolo todo, porque voy al gimnasio, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y es muy notorio el cambio de tus tiempos de competidora a la actualidad con lo que estás haciendo o más o menos parecido? ¿Cómo lo valorías? O sea, es que yo creo que son épocas muy distintas, donde las prioridades eran muy distintas, entonces yo no te podría decir el cambio es muy notorio o no, porque efectivamente yo dejé de competir cuando me empecé a dedicar mucho más al tema del derecho, entonces marqué como le di prioridad a otras cosas. Yo te diría, si le pregunto a mi hermana, que mi hermana es deportista de alto rendimiento y todo, claro, ella me va a decir que evidentemente cambia todo, porque ella hace todo al mismo tiempo. Yo no lo hice de esa manera. Yo como que dejé una cosa y empecé con otra. Seguí entrenando, practicando, pero no compitiendo. Y, por ejemplo, puntualmente lo que tú ves ahora con las judokas actuales que están compitiendo en el Team Chile, respecto a cuando tú estabas, ¿sientes que hay, por ejemplo, mayor nivel de oportunidades o más respeto hacia las mujeres? 100%, totalmente. ¿Sí? O sea, piensa tú que yo tengo 39 años, o sea, yo cuando dejé de competir, que esto fue hace mucho rato atrás, no existía ninguna de las normas que hoy día existen que nos protegen, que tú puedes denunciar, que tenías una oficina donde podés ir, que si no te escuchan en un lado puedes ir a otro, que en las federaciones responsables institucionales, eso no existía, antes esto era tierra de nadie, o sea, si tú te fijas, los deportistas más antiguos que han denunciado haber sido víctimas de algo lo han hecho cuando se han retirado de su carrera, no lo han hecho cuando están en su carrera. Entonces, evidentemente hay un abismo de diferencia entre los deportistas hoy día, no tan solo el judo, sino que la comunidad deportiva, a la época en la que yo estaba, y mucho más distinto a la época que mi mamá competía, por ejemplo. ¿Cuál es el protocolo, por ejemplo, de si alguien se quiere contar alguna incomodidad o ¿Cuál es o denunciar? cuál era? ¿Cuál era? O sea, antes me dijiste que No, prácticamente nada. O sea, estabas totalmente desamparada, eso es lo que entendí. Dependía y mucho de tus recursos propios, de qué tan bueno, qué tan malo era y qué tanto nivel de contactos tenía yo no para poder hablar. Pero hoy día el protocolo es claro, o sea, hoy día hay distintos caminos. Tú puedes ir directo a tu federación a través del responsable o la responsable institucional, hacer la denuncia, que se investigue, que luego por el Tribunal de Ética esto se sancione y que esto se derive eventualmente a la Fiscalía y al Ministerio Público. Si tú no confías tanto en tu federación o tienes mucha más cercanía, por ejemplo en el comité, te puedes dirigir a mi oficina, yo recepciono las denuncias, luego las canalizo, las envío a los responsables institucionales y se hace el proceso. O sea, hay muchos caminos. También a través del IND, también existe una unidad que recibe esto y que también lo canaliza y lo envía a los responsables institucionales. Si la federación no tiene responsables institucionales, tenemos el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que es un tribunal que se crea precisamente antes de esta ley, pero precisamente hoy día tiene facultades para ver estos temas. ¿Tú cuando decidiste ser abogada, siempre lo pensaste en enfocarte en esto? No. O sea, en verdad no tenía muy claro mi camino hacia qué lado iba a ir. Sabía que me gustaban los tribunales y litigar,
Pero cuando estuve en la universidad hice una pasantía en un centro, que es un centro de representación jurídica especializada, que defendía a niños y niñas víctimas de delitos sexuales y maltratos graves constitutivos de delito. Cuando termino la universidad, en este mismo centro me llaman como a procurar, porque justo se les había ido un procurador y entré a trabajar como procuradora antes de jurar como abogada, porque tú sabes que entre que juráis, o sea, entre que salís de derecho y juráis, pasa 1 año y medio, 2 años, entre que dais tu examen de grado, todo. Y ahí trabajé. Y cuando, antes de jurar, se fue una abogada y me dijeron, ¿quieres quedarte como abogada acá? Y trabajé como abogada ahí durante varios años. Y paralelamente siempre estuve ligada al judo. Entonces estuve como directora del judo, después pasé a ser presidenta del judo porque era vicepresidenta y subrogué la presidencia. Y después me llaman del comité para hacer un proyecto. No para yo ser la encargada de este proyecto. Yo creo este proyecto, que es la Oficina por el Respeto. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? Esto lo creamos en el 2018. Ya. Creamos este gran proyecto con el presidente Miguel Ángel Mujica. Esto lo hice con 2 amigos míos de la vida, y que uno es Marcelo Castillo, que es un colega, y otro es Cristian Goikovich, que es un psicólogo especialista en esto, y creamos esta pseudo unidad con otros perfiles, pero era como que les dijimos, mira, si ustedes quieren hacer un cambio real en el mundo deportivo, esto tenemos que materializarlo a través de una unidad que vea esto, porque si hacemos protocolo y papeles, finalmente los guardamos y no los pescamos nomás. Y Miguel Ángel y al directorio le gustó mucho esta idea y dicen, bueno, nos parece muy buena esta idea, pero ¿quién puede hacerse cargo de esto? Sin pensar yo que era yo, un día nos reunimos nuevamente, porque esto lo trabajamos mucho tiempo, no fue que fue de la noche a la mañana que se gestó esta oficina, y nos juntamos con el José Murillo, no sé si tú lo ubicas, que es director de la Fundación para la Confianza, fue una de las víctimas de Caradima, y con el José Murillo ya nos conocíamos un poco porque habíamos tenido causas en común de víctimas de delitos sexuales que nosotros habíamos atendido. Y Miguel Ángel le dice al José, oye, esto es muy específico, ¿quién me recomendáis tú que se haga cargo de esto? Porque en verdad es una persona que hay que tener confianza, que sepa del deporte, ¿qué hacemos? Y ahí le dice, pero Miguel Ángel, tú acá tienes a la persona indicada, dice la María Loreto. Y le dice, ¿cómo? Le dice, sí, porque es abogada, es especialista en esto, es deportista, es presidente de una federación, o sea, no hay por dónde más. Y ahí se gesta que yo llegue después al comité. Esto pasó, no sé, en octubre, y yo llego al comité en marzo del año siguiente. Cuando tú llegaste y, bueno, fuiste escalando un poco, pero tomando roles importantes, en un mundo que igual generalmente siempre está más ocupado por hombres. Sí. ¿Cómo ves hoy, por ejemplo, el trabajo de las mujeres o la incorporación de las mujeres en una institución como el COCH, por ejemplo? Sí, o sea, históricamente el deporte ha sido dominado por hombres. Eso es algo que si tú te ponías a buscar en la biografía, te ponías a buscar la historia del deporte, te vas a dar cuenta que era así. Y si es que encuentras también, porque muchas veces tampoco quizás cuántas participadas no le dan ni... Claro, o sea, yo siempre digo cuando hago clases que Pierre de Coubertin, por todo el respeto que me merece, no considero a las mujeres para nada en los Juegos Olímpicos. O sea, para él las mujeres solo eran público, no podían competir. Y desde ahí el comité, yo siento que en mi caso en particular la recepción siempre fue muy buena, pero yo creo que es porque yo venía del mundo deportivo y yo fui deportista, fui entrenadora, fui dirigenta y llegué al comité, entonces estaba muy validada frente a mis pares que eran los presidentes de federación en ese entonces. Entonces, en cierta medida yo tenía cierta credibilidad frente a ellos que otra mujer quizás no lo hubiese tenido. Y que tiene que hacer más mérito. Y que tendría, exactamente. Yo en cierta medida venía como un poquito beneficiada por esta historia deportiva que traía detrás, que validaba que lo que yo estaba diciendo y haciendo también venía detrás con un conocimiento de cómo funciona la política deportiva, cómo funcionan las federaciones, porque la gente piensa que esto es muy fácil, que es sentarse y decir, ya, oye, esto es así. Y no es así, esto es complejo. O sea, cada federación tiene su propia realidad. Y para mí siento que en ese sentido fue más fácil, lo que no quita de que las materias que yo veo son materias que son extremadamente complejas y que además existen muchos prejuicios respecto a esto. Entonces es como
ah, ya, pero ya está aquí la que empieza siempre a lesear con estos temas, que es grave para todo esto, todo es grave, ya no puedo decir nada, ya no puedo hablar nada. Como que eso sí siempre va a ser complejo cuando tú entras a cambiar una forma de vivir, porque finalmente es cambiar una cultura deportiva completa. Sí, eso quería ahondar, como con todos estos cambios, estas leyes ya que sancionan el abuso, que también incluso, no sé, en materia laboral está la ley Carium, o sea, ha salido muchas cosas de esto y efectivamente es un cambio cultural. Sí. ¿Cómo lo ha visto el entorno? Porque claro, a lo mejor antes se estilaba decir de tal forma una cosa o de repente se decía cierto comentario y lo que suele pasar era como, oye, cuidado con ese que es medio fresco, pero ahora es como, no, pues ya no es que sea fresco, es que Sí. derechamente no se dice y no se hace. Entonces, ¿cómo también he visto el entorno desde la creación de esto, aparte de lo que me estás contando? Sí, yo siento que al principio esto fue un poco complejo, en el sentido de que no le hacíamos mucho caso. Es como que todo el mundo decía, no, pero esto no pasa en mi federación. Así que, qué bueno que lo hagan, pero en mi federación no pasa, ni ha pasado. Así que tranquilo, no los vamos a necesitar. Era como un poco eso. Fue pasando el tiempo y las cosas empezaron a pasar. Y yo siempre le dije esto al presidente y me acuerdo perfecto. Le dije, presidente, usted no se asuste, pero esto va a empezar y van a empezar a aflorar distintos casos. Pero no se asuste porque esto es normal. Cuando nosotros hablemos de esto, va a empezar a la gente a querer denunciar situaciones que no había podido denunciar antes. Dicho y hecho, pasa de esta manera, al principio todos consternados, como que, oye, está la embarrada aquí. Y yo, no está la embarrada, o sea, esto ha pasado de antaño, tranquilo. Y en la medida que hemos ido evolucionando, como que la gente ya se ha ido adaptando a esta realidad. O sea, piensa tú que desde los equipos médicos que viajan hoy día en el Team Chile, hemos generado políticas de puertas abiertas, políticas de que, no sé, en los centros médicos que tenemos en el CEO Marlene Arens, no hay biombos que separen una camilla de otra, porque estamos mitigando y tratando de hacer espacios que se sientan más seguros también para los propios deportistas y los usuarios en general. Pero eso es también un cambio de mentalidad de todos quienes trabajamos, es también abrir nuestras mentes a que las realidades pueden ir cambiando también. Así como cambia la cultura en el mundo, la sociedad cambia, también las formas de hablarnos, las formas de comunicar, las formas de enseñar son distintas. ¿Hay alguna federación que quizá haya tomado un poco más en serio esto como una mejor apertura o en general todas estaban un poquito más reacias? Yo creo que todas estaban reacias, o sea, Ya. si tú me decís ser honesta, o sea, muchos me expresaron su felicidad por esto, pero si tú me preguntás, yo creo que nadie quiere que en su federación quede una embarrada porque se diga que hubo un abuso sexual, un maltrato, una violación, o sea, Claro. nadie quiere eso. Pero son además de cosas de connotación sexual, también son cosas de Discriminación, maltrato, discriminación, ya, perfecto. claro. Y el alto rendimiento además, fíjate que tiene una línea, yo digo, imaginaria muy delgada entre el maltrato y lo que es la exigencia deportiva. Es que eso es Claro, entonces hemos tenido que reeducar a mucha gente respecto a cómo comunicas, el lenguaje construye realidades. Bueno, tú eres periodista, tú sabes mejor que yo esto, pero el lenguaje construye realidades. Y en deporte Claro. como que perdíamos el peso de la importancia que reviste además, por ejemplo, la figura del entrenador. El entrenador es una persona pero fundamental en la vida de un deportista. Llega incluso a ser más influyente en la vida de un deportista que sus propios padres. Entonces muchas veces los papás entregan a sus hijos y bajan la guardia respecto a situaciones que les podrían ocurrir a esos niños ahí. Y eso también es súper importante visualizarlo y decirte, oye, ojo, o sea, no porque seamos deporte, esto va a ser siempre un espacio seguro. Ojalá siempre fuera un espacio seguro, pero no siempre lo va a ser, porque nosotros no podemos saber cuáles son tus intenciones, cuáles son las intenciones del resto. No, y no normalizar ciertas cosas, porque por ejemplo siempre está esa frase de no, esa persona es vieja escuela, Exacto. tiene cosas vieja escuela, y como que se asume no más, pero no, Y la normalización en el deporte es pero atómica, o sea, nosotros normalizamos, yo digo que somos un mundo paralelo al mundo real, ¿cachai? Porque en verdad, no sé, te doy un ejemplo, como tú ahí, cuando vayas al gimnasio, por ejemplo, y tú sabes al tiro quién viene el mundo del deporte y no. Cuando estás en un camarín, yo me cambio, me da lo mismo que me vean de pilucha, me cambio. Pero si hay alguien que no viene el mundo del deporte, eso lo choquea. Si tú vas a un camarín, se tapan, se tratan de cambiar, que nadie los vea. Y para nosotros es muy normal.
Pero eso no es normal, po. O sea, es normal dentro de nuestro mundo y estilo de vida del deporte. Pero para la gente común y corriente, no es normal que tú te saques la ropa, claro. te desvistas y te vean ahí sin ningún pudor. Eso no es normal. Entonces, cosas así ocurren en un montón de conductas que nosotros normalizamos y que debemos entender que hay conductas que no son normales. Claro, O no son buenas, en verdad. Claro, porque se estilan, pero no porque se estilen son correctas. Claro. Oye, ¿y los deportistas se han mostrado abiertos a aprender, a tomar nota? Ya no te hablo tanto de los entrenadores y todos, los mismos deportistas. Sí, sí, súper. O sea, si algún deportista está viendo este podcast, Seguro que sí. Y que yo creo que sí, yo tengo que agradecerles a ellos también, porque en verdad siento que la comunidad deportiva en general ha sido muy receptiva a esto, pero los deportistas en general hoy demuestran que tienen una confianza en esto, se acercan a la oficina, si tienen alguna duda me llaman por teléfono. O sea, mi número de teléfono falta que salga afuera del Estadio Nacional, así como en estas gigantografías que hay. Falta poco para eso porque mi número de teléfono cualquiera me puede escribir un WhatsApp y saben que yo les contesto. O sea, yo tuve guagua hace un año, estábamos hablando antes que empezara, y ¿tú creéis que por estar con pre y postnatal no le respondía? Obvio que les voy a responder si hay una confianza que también se ha generado en el tiempo. Así que no, yo encuentro que la comunidad deportiva y los deportistas en general, hoy día sobre todo, confían mucho en nosotros y confían mucho en que nosotros respetamos también la reserva de información, tratamos con delicadeza la información, buscamos métodos para ayudarlo, para mediar en situaciones, así que no, bien, súper bien. Sobre eso me imagino que también, claro, tú ves la parte jurídica, también que claramente si la gente confía en ti es porque eres muy empática y has generado esa confianza, pero me imagino igual... bueno, si se acercan a ti, es lo que transmites. Me imagino que también hay un equipo multidisciplinario, o sea, abogados, perdón, psicólogo o gente para tratar un poquito temas más... Mira, somos viudos de Catalina Gabach, que Catalina Gabach es una colaboradora que era encargada de atención integral al deportista, y con ella yo veía muchos temas, porque la Cata además es psicóloga, y la Catalina la hacía trabajar a la FIFA. Entonces nos dejó, pero se va a la FIFA, entonces no podemos estar tristes porque se vaya, pero con ella sí, derivamos mucho a psicólogos. De hecho hubo un programa que se llamaba Deportivamente, que se veía con psicólogos clínicos, donde nosotros enviábamos a los deportistas que requirieran alguna ayuda clínica para que los pudiesen atender. Ahora, si tú me preguntas cuál es la patita que yo siento que está coja dentro de esta mesa, precisamente es la salud mental, porque hoy día no hay ninguna política deportiva que nos permita destinar fondos de manera exclusiva a la salud mental. Nosotros solo, hemos tenido ayuda para deportistas por psiquiatra, por psicólogo, pero son situaciones muy puntuales donde hemos tenido que brindar fondos propios. El Estado a nosotros no nos brinda esos fondos. Entonces, si tú me preguntáis si hay un equipo multidisciplinario, obvio que lo hay, obvio que tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero lo mejor que podemos con lo que tenemos. Ojalá pudiésemos derivar a todo el mundo a una atención psicológica clínica si es que lo requiriera, pero no tenemos esa facultad tampoco. ¿Y por qué crees que ahí estás cojo eso? ¿Todavía no se toma la importancia suficiente a la salud mental, que al final ir a terapia o la salud mental es casi tan importante como ir a revisarse una vez al año, no sé, el típico chequeo que uno se hace, digamos? Sí, o sea, ojo que los deportistas tienen psicólogos deportivos, sí, y eso se los entregan, y yo en ese sentido sé que funciona muy bien. Yo me refiero a la psicología clínica, como si yo soy víctima, como casos de, claro, si yo soy víctima de violencia, de maltrato, a eso me refiero, y para eso hoy día no hay una política pública que lo cubra dentro del área del deporte, pero es porque, claro, esta es una arista que están haciendo, hoy día se está visibilizando, hoy día estáis viendo a los deportistas que requieren atención médica, atención psicológica porque han sido víctimas, porque se sienten vulnerados, pero esto es algo que antes yo siento que no se visualizaba como una necesidad. Probablemente nos sentemos acá a hablar en 2-3 años más y esto ya no va a ser un tema que no tenga un financiamiento y va a existir, ojalá. Tengo conversaciones con el ministerio, estamos tratando de hacer alianzas, pero esto es mucho autogestión y buena voluntad. ¿Qué más queda por hacer en tema de respeto y prevención sobre todo a la violencia a nivel deportivo? Harto, pues. O sea, si yo te dijera no está todo hecho es porque estamos todos mal, pues, porque en temáticas de violencia, de maltrato, de discriminación, esto evoluciona. O sea,
Yo creo que la capacitación continua, que la gente continuamente esté estudiando, que se esté capacitando, que la gente esté siendo educada respecto a las nuevas formas de comisión de delitos o no delitos, sino que situaciones complejas de maltrato es fundamental. O sea, las federaciones tienen la obligación de capacitar a su gente respecto a estas temáticas, y nosotros como comité tenemos la obligación de fiscalizar de que esto se cumpla. Hemos tenido una gran fortuna, hemos sido premiados porque lo que estamos haciendo es pionero en América. José Giordano lo dijo en otro capítulo que la Oficina por el Respeto ha sido uno de los grandes hitos del Comité Olímpico de Chile en los últimos 10 años, pero decir que porque nos premiaron y porque estamos bien posicionados y hicimos la pega, siento que no. O sea, yo creo, esto para mí, y todos se ríen porque yo digo, esto para mí es parte de mi vida, o sea, es parte del legado que quiero dejar en la vida. Es esto, amo el deporte profundamente, como todos mis compañeros de trabajo que aman el deporte, y siento que esto es contribuir de una manera demasiado positiva al deporte, generando cambios culturales importantes que van a mejorar niveles de vida, ¿cachai? En lo personal, tomando todo esto que se viene por delante, todo lo que han logrado, ¿cuál crees tú que es el mayor desafío en tu rol ahora en este...? Yo creo que el mayor desafío es que sigamos estando posicionados como hoy día. O sea, estar en la posición que estamos hoy día es complejo, porque tenemos que ir superándonos a nosotros mismos, ir creando más proyectos. Yo trabajo mucho con gerencia, mucho con el área de marketing y comunicaciones, porque necesitamos crear contenido que sea divertido, entre comillas, para la temática, pero que sea, no sé si divertida es la palabra, pero quizás que sea llamativo para que la gente se interese en conocer de esto. O sea, nosotros tenemos un libro que es el Dupo Ilustrado, que es un libro coloreable para niños hasta los 8 años, donde tratamos temáticas de violencia, de bullying, de sesgos de género, y que eso fue financiado por Solidaridad Olímpica. Es el primer libro que se ha creado en materia de deporte, en materia de prevención. Ahora este año tenemos los videos de esos mismos cómics, que lo vamos a lanzar, hemos hecho seminarios, y así yo creo que tenemos que ir evolucionando. Siento que quedarnos estancados sería un craso error. Entonces, si tú me decís cuál será la meta que tienen, bueno, tenemos muchas, pero no te podría ejemplificar con una. Yo creo que es ir superándonos cada vez más. Y así seguro que lo van a hacer. Nada, te quiero agradecer por esta conversación, creo que quedó bastante claro, y ojalá que no solo en el deporte, sino que en todas las instituciones pudiera haber una oficina del respeto, porque la verdad es que además del deporte pasan en muchas otras formas de vida esto, y la verdad que y es combatir un poco con la idiosincrasia también. Entonces, sí, ese choque es un poco difícil, pero veo que lo están haciendo de buena manera, así que como lo hemos hecho a todos nuestros invitados en el podcast, esa es tu cámara, te dejo invitada para... para que invites, haga la redundancia, también para que participen en AMD. Obvio. Y también lo que quieras decir también de tu área, es completamente libre la cámara. Gracias. Es que aquí hay tantas cámaras que me empiezo a enredar. Sí, es que estamos muy pro acá, pero no, esa que está ahí justo frente tuyo. Ya, agradecer primero a AMD, yo soy socia de AMD igual, creo que es una instancia que reúne mucha gente del mundo del deporte. Yo en general no vengo del mundo del marketing deportivo ni nada de eso, pero sí pertenezco al mundo del deporte, creo que eso es una muy buena instancia, y además creo que... situaciones como estas, generar espacios de comunicación es un camino demasiado adecuado para poder hablar de violencia. Yo los invito y las invito a todos y todas para que hablemos de estos temas, visibilicemos la violencia. El deporte es un espacio hermoso que de verdad yo creo que ojalá todos tuvieran el privilegio de vivir el deporte como yo, como muchos lo hemos vivido, pero también ese privilegio trae consigo una responsabilidad, y la responsabilidad es que de todos depende que esto sea un espacio seguro, de todos depende que mejoremos las condiciones de vida de algunas personas. No lo digo que todo el mundo está siendo víctima, no, pero sí digo que hay gente que hoy día funciona en virtud de la impunidad y en virtud de que nosotros no estamos haciendo lo correcto para prevenir que personas sean víctimas. Entonces los invito a educarse, a conocer. Si quieren saber más de esto, comuníquense con nosotros en el Comité Olímpico, con AMD, y nosotros felices les podemos mandar más información. Excelente, muchas gracias María Loreto por tu tiempo, aplausos por otro capítulo, y nos vemos en el siguiente capítulo. Acuérdense de suscribirse.